esta medida que estamos tomando hoy, durante este año tuvimos que escuchar lo que mencionaba el ministro de Economía, que el dólar se iba a ir por las nubes, que no íbamos a tener, que el mercado internacional dudaba de nuestra capacidad de pago de las deudas y de los compromisos internacionales, que excedían, la verdad, excedían lo que yo digo, el lógico temor y desconfianza que Argentina instaló a partir de la declaración del default en el 2001. Yo creo que excedían porque tenían una clara y marcada orientación política destinada a perjudicar al país, hacerlo tal vez tomar medidas equivocadas, pensando que tal vez la presión de títulos, de tapas, de anuncios, etcétera, puede obligar a esta presidenta a torcer el destino de lo que cree que tiene que hacer. Miren, sinceramente vamos a seguir con la misma firmeza, sosteniendo la política de reservas, porque nos ha permitido tener un dólar competitivo. Si no hubiéramos tenido la administración que ha hecho el Banco Central en materia cambiaria, yo me acuerdo cuando me pedían que tenía que ser más competitivo y que tenía que haber una devaluación. Nosotros decíamos lo que impactaba la devaluación en el bolsillo de los argentinos. Si no hubiéramos tenido la política de administración, hoy el dólar, lejos de este 3,82, estaría en 1,60. 1,60, por abajo del real. Todos sabemos lo que esto significaría en términos de impacto a nuestras empresas y a nuestro nivel de empleo. Ni qué hablaría, toda nuestra producción también. Aún aquellos que no generan empleo, pero que generan mucha exportación, obviamente, aún sin generar empleo, hubieran tenido ingentes pérdidas. También la necesidad de hacer una utilización lógica de nuestras reservas. Esto ya han hablado muchísimos economistas internacionales, lo deben haber escuchado a Stiglitz, inclusive al propio, me tocó escuchar a mí en el G20, al propio Strauss-Kahn, hacer una crítica, Strauss-Kahn, no estoy hablando de Stiglitz, estoy hablando del titular del Fondo Monetario Internacional, hacer una crítica de cuál era el manejo de las políticas en materia de reservas de los países y que debía cambiar. Estamos haciendo una utilización absolutamente racional de reservas en el sentido, no solamente de que utilizamos una parte de las reservas excedentes del 37%, sino que además, si nosotros estamos asegurando el pago de nuestras deudas, estamos al mismo tiempo dando una fuerte señal al mercado de que no vamos a aceptar cualquier tasa de interés en el mercado de capitales. Esto también es muy importante y es muy lógico porque por estas reservas nos pagan hoy, en términos de Basilea, un 0,5 mensual aproximadamente, cuando todos saben que las tasas hoy de riesgo país indicarían que la Argentina debería tener una tasa de 2 dígitos de acceder al mercado de capitales con este nivel de riesgo país. Y entonces creo que garantizar y asegurar a los mercados internacionales la seguridad del cobro de las deudas también achica formalmente no ya las maniobras de los mercados, sino las maniobras que muchas veces se hacen desde lo virtual, desde lo mediático, para tener efectos no deseados. Y además porque profundiza la política de desendeudamiento del mismo modo que en el año 2006 el entonces presidente Néstor Kirchner decidió pagar al Fondo Monetario Internacional. Me acuerdo que en aquel momento, obviamente, quedaron con mucho menos reservas. Creo que Martín, si mal no recuerdo, eran 18.500 millones de dólares. Obviamente hoy estamos en el orden de los 47.591 millones de dólares de reservas con las compras que hicimos ayer, inclusive, perdón, el viernes. El domingo no se compra en dólares. Sería demasiado. Yo también que sábado y domingo estuviéramos todos pendientes de cuánto está el dólar, cuánto está el real, si compraron o no compraron. No habría sobrevida, ya hubiéramos muerto todos, creo. Pero lo cierto es que me acuerdo que en aquella oportunidad hubo una fuerte crítica porque se decía que era dinero que era más barato que el que se pagaba, pero en realidad, claro, se olvidaban de dos detalles: las condicionalidades que imponía el fondo a nuestra economía
y las condicionalidades que tenía la Argentina para acceder al mercado de capitales producto del default soberano del año 2001. Por todas estas razones, certeza, previsibilidad, desendeudamiento, estabilidad, es que tomamos esta medida que desde el aspecto o el abordaje político hasta el abordaje económico-financiero es absolutamente correcto. Sumado además al hecho que en la semana pasada firmé el decreto para presentar ante la SEC en Estados Unidos de manera tal que reafirma la decisión de la Argentina también en la apertura del canje que decidió nuestro Parlamento. Ustedes saben que no fue una medida tomada en solitario por esta presidenta, sino como lo marca la legislación y como todas las decisiones que ha tomado esta presidenta, tal vez como ninguna en la historia reciente ha consultado y enviado proyectos de leyes al Parlamento sobre temas centrales. Es por eso que también decimos que esta medida va a reafirmar y dar certeza y estabilidad. En este marco también es que no solamente nos interesó dar estabilidad y certeza a los mercados, al sector empresarial, que también el sector privado se va a ver beneficiado porque le permitirá obtener financiamiento en el exterior a tasas más convenientes de las que venía teniendo en un país con un determinado riesgo país, sino también las otras medidas que me enorgullezco de haber enviado también al Parlamento, tales como la ley en materia de AFJP, que fue a cubrir precisamente una de las variables que yo les decía. Nos teníamos que hacer cargo de pagar, no ya como antes, sino también de los propios afiliados a las AFJP, las diferencias de los jubilados y retornar la administración precisamente al sector estatal. La movilidad también que consagró el Parlamento argentino con 2 aumentos al año para nuestros jubilados y recientemente también el tema de la asignación universal por hijo, medida que viene a romper definitivamente con una forma de llegar a aquellos sectores más vulnerables, dando mayor transparencia y absoluta independencia a aquel que lo recibe por una necesidad. Me olvidaba también de lo que tal vez constituya la explicación de muchas cosas que suceden en la Argentina y que es también una importante reforma estructural en materia de ley de medios que también sancionó el Parlamento argentino y que siento mucho orgullo en haber sido la presidenta argentina en enviar, más allá de las consecuencias en términos personales o políticos que esto pueda tener sobre mi gestión, en términos de que, bueno, creo que no hace falta explicar muchas cosas que uno lee y que uno ve, encontrar precisamente la explicación en esa ley de medios. Creo que los que observan la realidad con ojos neutros, no favorables ni desfavorables al gobierno, sino con esa objetividad que muchas veces uno observa se ha perdido para mal en la Argentina, saben que esto también ha tenido un costo más que importante para mi gestión, pero no importa. Siempre estuve convencida de que uno tiene que hacer las cosas que tiene que hacer y que debe hacer a pesar de los eventuales costos que pueda tener, porque tal vez el costo más importante que un político pueda tener es haber pasado por la gestión sin haber propuesto nada que reforme estructuralmente aquellas cosas que estaban mal y que necesitaban ser modificadas. La verdad que siendo legisladora durante tantos años, desde 1995 hasta el 2007, sobre todo en la década de los 90 y después lo que pasó en el año 2000, 2001, peleaba con muchos de mis compañeros, algunos porque me discutían que no se podía hacer lo que yo decía que había que hacer, porque era imposible, porque la Argentina no aguantaba esto, porque el Fondo Monetario, en fin, por todas las cosas que quienes son legisladores seguramente recuerdan, pero siempre estuve convencida de que las cosas sí se podían hacer, tal vez no todas y tal vez no en la medida y en la profundidad que a lo mejor me hubiera gustado
hacer otras cosas, pero yo creo que sinceramente cuando se suman argentinos que están dispuestos a no mirarse como se sale en los diarios, en la televisión, sino a mirar cómo uno va a quedar en la historia, que es lo importante, me parece que se pueden lograr cosas que tal vez ninguno de nosotros pensó nunca que podían lograrse. Como soy de las que creen en la historia, siempre la historia finalmente termina reconociendo o dando la razón o no, pero creo en la historia, es que hoy también estamos aportando con esta medida fundamental para seguir en este proceso de crecimiento, de desendeudamiento y de estabilidad que se merecen los argentinos. Vivir en una Argentina que les siga ofreciendo oportunidades de crecimiento como las que hemos tenido en estos años, para poder seguir creciendo y ayudar a los que todavía no les llegó